Haber estado en Plan M. Me voy con Eduardo Levi Yeyati. Gracias por venir, Eduardo. Bueno, un economista de los más reconocidos en el ámbito académico, que ha también trabajado en el mercado financiero, es decir, que tiene experiencia en el mercado financiero. A ver, te pregunto, primero que nada, esto que estamos hablando, de los créditos hipotecarios. ¿Hay posibilidad de reactivar ahí un sector que se cayó? El gobierno dice, como dice Elías, no pasa nada, pero hay un sector que se cayó, que es la construcción, con las restricciones al dólar. ¿Se puede reactivar con estos créditos hipotecarios? No este año. Es una cuestión de timing, ¿no? Sí. O sea, la ventaja que tiene este programa es que, a diferencia de los anteriores, deja de lado la intermediación con las empresas. Es un programa prácticamente de autoconstrucción. Con lo cual uno preguntaría por qué no hacen autoconstrucción, por qué necesitas tener una vivienda, un terreno en una vivienda precaria, que es donde realmente está el déficit habitacional en Argentina. Pero de todas formas, tiene esa ventaja, que es más probable que se lleve a cabo porque es el dueño el que lo construye. Pero como recién decía Milman y bueno, el panel, que estuvo muy interesante, esto lleva por lo menos 6 meses. Entonces, el efecto de esto, si efectivamente se materializa, va a ser posiblemente menor, porque va a ser a lo largo del tiempo, y seguramente va a caer el año que viene. Entonces, durante este año no creo que veamos ningún efecto. Hacemos una tanda muy cortita y te quiero preguntar en general cómo estás viendo la economía. Yo dejé pasar el diputado Arispe, aliado del kirchnerismo, decía, bueno, estos créditos son necesarios por la crisis económica que está viendo Argentina. ¿Hay una crisis económica en la Argentina o la crisis está afuera y lo que hay en Argentina son medidas que han agudizado ciertas complicaciones que se venían arrastrando? Me lo contestás después del corte. Tanda bien cortita y ya volvemos, no te vayas. Le doy mi palabra con Alfredo Leuco. Martes, 22 horas, por Canal 26. ¿Cómo solicita un préstamo personal un BIC? Bueno, entra a la banca internet del Banco Provincia, presiona el botón Solicitud de préstamos, carga sus datos, cliquea OK y después se toma un mate mientras admira ese calendario 2012. ¡Qué lindos feriados! Asomó el lunes. Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Anju, ¿vos sabés qué tiene Telecentro? Todo. Chateo con mis amigas, comparto fotos, mi música. Veo todos los canales que yo quiero y encima podés estar hablando sin que tu mamá te diga cortá. Consejo de amiga, decir a tu papá que se pasa a Telecentro. Por solo 219 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Seguimos con Eduardo Levi Yeyati, uno de los economistas más reconocidos en el ámbito académico y también en el mercado financiero. A ver, Eduardo, ¿cómo estás viendo la situación económica? Los controles al dólar, la desaceleración económica. ¿Cuáles son los riesgos hoy de la economía argentina? El principal riesgo hoy es una contracción en el segundo semestre. Es algo sobre lo cual todavía no tenemos datos, porque los datos llegan tarde y aparte porque el INDEC muchas veces tiene datos que son cuestionados, incluso de actividad. Pero da la sensación de que ha estado desacelerándose la economía y que si siguen en pie las restricciones que ha impuesto el gobierno, tanto a las importaciones, fundamentalmente a las importaciones, pero también el tema cambiario, eso puede llegar a generar una contracción en el segundo semestre. Y ese es el principal riesgo. Al final, todos los otros riesgos, o sea, inflación, tipo de cambio, están en general, incluso el fiscal, están en general asociados al crecimiento. Uno protege la inflación, controla el déficit fiscal para favorecer el crecimiento. Y hoy da la sensación de que el gobierno, para controlar la cuestión fiscal y para usar el tipo de cambio como ancla y controlar la inflación, está de alguna forma subordinando el crecimiento a estos dos metas que son en general intermedias. Ahora, vos decís que de alguna manera estos problemas son autoinflingidos, que el gobierno se apuró al controlar la venta de dólares y eso desató toda esta serie de problemas adicionales. Quisieron optar por un mal menor controlando en vez de dejando que el tipo de cambio corrigiera, que es lo que hizo, no sé, en todas partes del mundo. Porque la verdad que el dólar se ha apreciado 10-15% en todas partes del mundo por la crisis mundial. En vez de dejar que el tipo de cambio acá corrigiera, implementaron los controles como para no tener un impacto inflacionario, pero
Fíjate lo que está pasando. Porque estás controlando la oferta a través de las importaciones, resulta que en abril, mayo tuviste inflación de cerca de 2 puntos, 2,5 en uno, 1,7 en el otro. Entonces tenés inflación y no podés generar crecimiento. Es como que ahora vos decís como economista, en vez de dejar que el dólar corrigiera, ¿era tan fácil dejar subir el dólar? Porque corregir era que subiera, no hay otra, pero no hay que otra subiera posibilidad. A 6, que subiera a 5. Era ese nada más el ajuste que era No, el año pasado era menos necesario. Incluso. ¿Ah, o sea, sí? cuando esto largó, en septiembre, octubre... No era necesario una suba del dólar demasiado grande. Claro, la gente ya piensa en devaluaciones. Como si estuvieras en una tablita y resulta que el mercado te dio el verso torcer y vos devaluás 50%, 100, Rodríguez, ese tipo de Las cosas. de otra época. No tiene nada que ver la del con 2001-2002. Exacto, no. Tiene que ver más con lo que pasa en el resto del mundo. Fíjate Brasil o Chile. El caso de Brasil es muy claro. 10-15% de depreciación en 3-4 meses a raíz del fortalecimiento del dólar. Todos festejan en Brasil porque esa depreciación, al igual que en Argentina, es expansiva. Genera más empleo, reduce la necesidad de ajustar por otros lados, por ejemplo. Eso es lo que debería haber hecho el gobierno el año pasado y haber explicado a la gente que eso no era una devaluación del estilo ochentista o noventista. Era básicamente usar el tipo de cambio para beneficio propio. De hecho, una de las grandes ganancias que tuvimos en la postcrisis acá es justamente desdolarizar la economía, desdolarizar el sistema bancario, las deudas. Los depósitos mayormente en pesos, Exacto. las deudas totalmente en pesos. Exacto. En los 90 vos devaluabas y te contraía la economía porque estaban todos endeudados en dólares. Hoy no es así, entonces se expande la economía. Que es lo que está pasando. Ahora, en el resto también de es cierto que con el tema de la inflación desde el 2007 tenés una fuga de capitales, una salida al dólar, y tal vez mover el dólar para arriba en un contexto donde también ya había esa fuga al dólar podía agravar la cuestión. No, mira, la gente fuga del dólar porque piensa que va a subir. Una vez que subió sabe que no va a seguir subiendo, entonces deja de fugar el dólar. Es la expectativa de la depreciación. Si vos tenés el dólar planchado en 4.50 y todo el mundo piensa que tiene que estar en 5, bueno, va a especular de alguna forma con que en algún momento va a llegar a 5, entonces se queda sentado en los dólares. Si vos el dólar lo pones a 5 y el Banco Central de manera consistente y clara y transparente da a entender que el dólar no va a seguir subiendo, acelerándose su depreciación, entonces la gente de alguna forma incorpora esta información y entonces no especula tanto. Uno tiene que dar dos cosas, tiene que dar información al mercado, pero tiene que dar una información que sea consistente, no puede prometer que el dólar va a estar a 4.50 durante 10 años. Yo creo que el gobierno está justamente en una situación como la que vos decís. De hecho, están viendo que hoy el Banco Central de nuevo no compró un solo dólar. Es decir, la semana pasada solo un día pudo comprar, estamos en temporada alta cuando tienen que entrar las divisas, por eso hoy liberó las exportaciones de trigo. Está desesperado el gobierno para que liquiden los exportadores, ingresen los dólares. Y hay muchos que están reteniendo, están sospechando de las mineras, también de productores agropecuarios, porque especulan con que el dólar va a estar más alto y quieren traer los dólares cuando valgan más. ¿Cómo estás viendo la situación para adelante? Bueno, acá... Efectivamente va a haber $2. Está complicado saber cómo va a seguir la historia, pero hay algunas puntas, algunos indicios que uno puede extraer de la actuación del Banco Central, por ejemplo. El Central opera en el mercado de futuros de dólar. Y ahí, de alguna forma, en sus operaciones convalida ciertos niveles que considera razonables. Y hoy está convalidando niveles que ponen el dólar cerca, por debajo, pero apenas, muy cerca de 5 a fin de año. De alguna forma, da la sensación de que el Banco Central, de manera tardía, está ajustando la tasa de depreciación a una que sea un poquito más razonable, digamos 18, 20%. Igual es poco, y aparte no es transparente, no está diciendo qué es lo que está haciendo, pero de alguna forma está flexibilizando muy marginalmente la tasa de depreciación. Yo creo que por eso en parte no están operando, no están interviniendo ahora fuertemente. Porque hay muchos exportadores que dicen, bueno, van a ir llevando el dólar lentamente para arriba y están esperando para ingresar. Sí, igual me da la sensación de que esa tasa es relativamente baja, porque esa apenas compensa parte de la inflación que vos tenés esperada para este año, que está arriba de 20. O sea ¿Y cómo se sale de esta situación entonces? En que vos puedas unificar, volver a un único dólar, que es lo deseable, o por lo menos un único dólar oficial, o $2 oficiales. Es decir, ¿cuál es la fórmula para hacia adelante que Argentina vuelva a crecer a tasas sostenidas y además no tenga esta idea de que estamos pensando todo el día, o por lo menos un sector de la sociedad con capacidad de ahorro, si compra dólares o en qué atesora, en qué guarda sus ahorros? Mira, para que vuelva a crecer a tasas sostenidas, Argentina necesita desarrollarse, necesita un plan de desarrollo, es una cosa distinta. Crecimiento y desarrollo son cosas muy distintas. Para salir de este temor a la recesión, que es lo más coyuntural, yo creo que lo que hay que hacer es desandar el camino equivocado que han transitado hasta ahora, aún con los costos que esto implica. O sea, cuando uno avanza sobre 2 o 3 medidas que son erradas, digamos, siempre puede dar el paso atrás, no es gratis, porque ha creado expectativas y un efecto así de demanda ficticia por el dólar que no estaba antes, no estaba el año pasado. Pero deberían liberar el acceso de dólares a la gente que tiene pesos registrados, de manera de
reducir la presión sobre el informal y de dejar de obligar al tipo que tiene pesos en blanco a tener que conseguir sus dólares en el mercado ilegal. Es absurdo. Pero debería ser esto complementado con un tipo de cambio que sea más realista, pero tampoco puede abrir el grifo de las reservas a un tipo de cambio que es artificialmente bajo. Porque se la llevan todas. Es decir, se la llevan muy demandan, baratas. claro. Entonces ¿Para qué vas a regalar las reservas baratas a 4.50? Es un quebranto para el gobierno. Entonces uno debería corregir el tipo de cambio y luego, de alguna forma, flexibilizar el acceso. Y yo creo que con eso, más una buena comunicación, que hoy es fundamental y no existe, comunicación de qué es lo que se quiere hacer. Un ministro de Economía. Un comunicador. No pongamos nombre, pero un comunicador, alguien que diga, mire, la política cambiaria va a ser esta y por estas razones, y de acá a fin del año que viene. Con eso yo creo que de alguna forma desinflas las expectativas de la presión cambiaria, que, insisto, te está clavando el ancla cambiaria en un nivel de 6, a veces 6.50, que es absolutamente ficticio y que solo está sostenido por las políticas oficiales. Para vos es caro, ese dólar a 6.50, hoy, sí. Hoy es caro. Hoy es caro, sí. Hoy el ajuste tendría que ser muy por debajo de ese nivel. ¿Estás viendo esto de Moyano con el paro, 72 horas, transporte de combustible, más conflictividad social, una economía que empieza desde el punto de vista del salario, de los precios, del nivel de empleo a mostrar ciertas fisuras? Yo creo que sí, igual sí veo esto, es evidente, veo también más conflictividad dentro del gobierno incluso, ante una oposición que está bastante como expectante o en rol de observadora, pero mucha más conflictividad dentro del gobierno que también es, si se quiere, el reflejo de que hoy no sobra nada y hay que distribuir y hay un conflicto económico que de alguna forma está empujando tensiones dentro del gobierno y de los sindicatos. Ahora, en términos sindicales, me parece que la desaceleración va a poner de alguna forma a cuadrar muchas de estas disputas porque hoy la verdad que no hay mucho para repartir. Lo que me preocupa mucho más son las disputas dentro del gobierno, porque justamente en el medio de una crisis uno necesita tener liderazgo, y no económico, no es solo una fórmula económica, sino un liderazgo político que apuntale a alguna fórmula económica que sea más o menos consistente. Eduardo Levi Yeyati, gracias por haber estado en Plan M. Nos vamos hasta mañana, como siempre, a las 9 de la noche aquí en Plan M. Quédense en Canal 26 porque ya llega Le Doy Mi Palabra con Alfredo Leuco. Chau, pásenla bien.